En Iconio, Pablo y Bernabé entraron, como de costumbre, en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de los que no son judíos, o sea, los gentiles. Pero los judíos incrédulos incitaron a los no judíos y les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron ahí bastante tiempo, hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida, unos de parte de los judíos, otros de parte de los apóstoles. Hubo un complot tanto de los no judíos como de los judíos, apoyados por sus dirigentes, para maltratarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas noticias. Y vamos a parar ahí. La palabra ya es bendita. Gracias por la reverencia. La palabra tome su lugar. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia en sí? Pablo y Bernabé comenzaron a predicar. Dice, muchos fueron convertidos, muchos creyeron, pero habían algunos que no. Habían algunos que no solamente no creyeron, y siempre he dicho eso, hay una gran diferencia. Mire, hoy en día existe mucha cobardía en ese aspecto. Hay muchos que no creen, pero es una cosa no creer y es otra cosa no creer y estar en contra y a tomar acción, ¿verdad? Una cosa muy diferente. Hoy en día estamos llenos de muchos. Se ha creado una generación que se esconde bajo la media social, ¿verdad? Y buenos para hablar, buenos para decir, pero el momento de accionar y enfrentar, ¿verdad? Ni sus luces, como dicen. Pero hay aquellos, como leemos aquí, que no solamente no creían, estaban completamente en contra. Y no solamente estaban en contra, comenzaron a animar a otros y amargarles el ánimo para ponerlos en contra de los apóstoles que estaban predicando. Y comenzaron a crear un movimiento en su contra, levantando falsos contra ellos y queriéndolos correr, echarlos de la ciudad. En parte, déjeme le digo, yo admiro a una persona que por lo menos se para por sus creencias, aunque estén equivocadas. Pero por lo menos hay gente que todavía están dispuestos a pararse. Hoy en día hemos acostumbrado a crear una generación de que simplemente vemos algo y preferimos voltear la cara y como que no pasó, como que no existe, ¿verdad? Tiene que haber una iglesia hoy en día que se para todavía y está dispuesto a hablar aún frente a los obstáculos y al que se opone. Porque Dios, la palabra dice, Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valor y de dominio propio. Captamos y cargamos la verdad. Así que usted hable con confianza, hable con la autoridad de la palabra del Señor, porque estás hablando verdad, no estás hablando cosa tuya. Estás hablando la palabra del Señor y tenemos que aprender a platicar y a hablar con la autoridad que ella lleva. Así que la madurez, pero lo que puedo aprender, y algo que se me resaltó a eso, digo, wow, ¿qué necesidad tiene Pablo y Bernabé de andar aguantando tanta división? O sea, son voluntarios, están yendo, están predicando y se les está levantando una gente en contra que los quiere echar de la ciudad. Así que digo yo, estudiando en eso como pastor, se me viene a la mente, qué madurez espiritual de que no dejar que un obstáculo, no dejar que una crítica, ¿verdad? ¿Cuántos han visto los videos por ahí? ¿Verdad? Que les están haciendo muy popular y qué bueno que la iglesia usa esa herramienta también para poder combatir a veces lo que el enemigo hace, pero han habido muchos videos que hacen, ¿verdad? Y dicen, ¿verdad? Si estás en el trabajo y aguantas maltrato, aguantas disciplina, aguantas corrección, ¿verdad? Estás en un restaurante y aguantas, ¿verdad? Malas experiencias, mala comida, y no por eso paras de ir a los restaurantes, no por eso paras de ir al trabajo, pero que no te diga nada el pastor o que no te tengas una mala experiencia en la iglesia porque sales corrido y no vuelves más porque es culpa de la iglesia. No puede pasar algo malo en la iglesia porque ahí sí nada más no. Ahí sí nada más no aguanto. Pero en el trabajo aguantamos porque el enfoque está mirado en el cheque. El enfoque está mirado en la necesidad de la casa. El enfoque está en la necesidad del hogar.
¿verdad? ¿Verdad? Vas a restaurantes y el enfoque está porque necesitas comer. Todavía quieres darle placer a este estómago, ¿verdad? Al paladar. Y no porque una experiencia te arruinó vas a parar de ir. ¿Por qué a veces hacemos y culpamos a la iglesia tanto por la culpa de uno? Como en cualquier cosa, ¿hay cosas malas que suceden en las iglesias? Claro que sí, siempre las va a haber porque la iglesia está hecha de gente y la gente es imperfecta. Y la gente está llena de problemas, la gente tiene buenos días y tiene malos días. Hello, ¿sí o no? Comenzando por aquí, terminando por allá. Tenemos nuestros buenos días donde buscamos al Señor, estamos prendidos, y tenemos nuestros días donde estamos más frío que el hielo. Es cierto, somos seres pecaminosos. Por eso existe, por eso Jesús vino a morir para el perdón de nuestros pecados. Por eso existe el arrepentimiento, porque sabía que lo íbamos a necesitar, ¿verdad? Íbamos a fallar. Así que, ¿a qué nos referimos cuando hablamos sobre la madurez espiritual? Una vez más, estos dos hombres fueron contradecidos, amenazados, perseguidos por hacer el trabajo del evangelio. O sea, algunos dicen el trabajo de Dios, ¿verdad? Y cualquiera diría, no tengo que aguantar esto. Yo no tengo que aguantar que me anden criticando, que me anden, ¿verdad?, queriendo apedrar, queriendo maltratar, echándome a la cárcel por hacer lo que Dios me está mandando a hacer, ¿verdad? Pero la mayoría de creyentes comunes corren a la primer señal de oposición. ¿Por qué? Porque la mirada no está en Cristo, está en las experiencias, está en cómo me tratan. Pues dicen que son cristianos, pues no está siguiendo a los cristianos, está siguiendo a Cristo. El cristiano va a fallar, el cristiano la va a regar, ese pastor la va a regar. Por eso la palabra dice, Jehová es mi pastor y con él nada me faltará, porque con este todo te va a faltar. Y a veces te va a fallar, se me va a olvidar llamarte, se me va a olvidar visitarte, se me va a olvidar orar por ti de vez en cuando. Soy humano, voy a fallar, y si pones la esperanza en un hombre vas a terminar defraudado. No puedes tener la mirada en la carne, no puedes tener la mirada en la iglesia, tienes que tener la mirada en Cristo. Es Él que te escucha, Él que te perdona, Él que suple tus necesidades. Él es el que está ahí en los buenos y en los males, en tiempos de en la cima de la montaña y en tiempos de valle. Él es el que es fiel, no nosotros. No por eso no podemos hacer el bien, pero no ponemos la esperanza en el hombre. Siempre te van a fallar. Y si vas a correr a la primera señal de oposición, vas a correr al primer instante que alguien te haga un mal, vas a andar corriendo toda la vida. Vas a andar corriendo de iglesia en iglesia, de familia en familia. En algún momento tienes que aprender, iglesia, a sembrar raíces, ¿verdad? La familia de sangre es familia, no porque la escoges, porque sabes que lleva sangre. Y sabes que te caiga bien o te caiga bien, sigue siendo tu familia. Y tienes que aguantarle, tienes que echarle ganas toda la vida hasta que el Señor se los lleve. Y ese es el mismo compromiso que debemos de tener cuando nos sembramos en la obra, en la iglesia. Es nuestra familia. Aunque haya cosas que a veces nos digamos, nos fallamos, ¿sabes qué? Se arreglan perdonándonos y hablando. Amén. Y sobrepasamos. Si no aprendes a perdonar, ¿qué estás practicando? Si no aprendes a sobrellevarlos uno a otro, ¿qué estamos practicando? El mandamiento más grande después de amar al Señor, Jesús mismo dijo que nos amemos los unos a otros. Es el mandamiento más grande. Si no lo podemos hacer aquí, no lo vas a poder hacer en el cielo. Así que tenemos que sembrar raíces, venga lo que venga, pase lo que pase. Mientras tus raíces estén sembradas, no vas a buscar correr en el primer momento de oposición. Y déjame te digo, el enemigo viene a atacar y a machetear. Viene por 3 razones: para matar, hurtar y destruir. Y viene con ese propósito. Leímos hace unas cuantas semanas en las etapas en las cuales el enemigo ataca. Una de ellas es cuando apenas estás comenzando. Cuando apenas te entregas al Señor, el primer ataque va a venir pronto. Porque el enemigo quiere machetearte y atacarte antes de que siembres raíces, antes de que comiences a levantarte y aprender a defenderte con oración y con palabra. Viene a querer a tumbarte de un principio. ¿Ven? Luego viene en el momento que tú quieres comenzar a servir y hacer algo. En el momento que tú quieres hacer un bien y crecer en el Señor, el enemigo va a venir, y en el primer fracaso, en el primer ataque va a venir: no te dije que no podías.
y va a comenzar a hablar en el oído y va a comenzar a decirte por qué no. Y es un experto en poder hacerlo. Es un experto en poder querer desanimarte y traer cizaña y duda a tu mente y tu corazón. Tienes que poder estar bien sembrado y buscar la presencia del Señor para que esos ataques no te muevan. Y estés sembrado, pase lo que pase, tú te quedas donde estás. El zacate no está más verde al otro lado de la cerca. El zacate está más verde donde tú le des agua. Y ahí, el zacate se ve bonito porque alguien ha tomado el tiempo de darle agua. Ha requerido sacrificio. Ha requerido que alguien, ¿verdad?, le eche trabajo. Y se ve bonito porque ya está verde. Y a veces queremos correr más fácil donde ya está lo verde en vez de trabajar donde tú ya estás. Así que eso es algo que pude ver cuando estuve leyendo a estos muchachos. Qué tremendo que al predicando, haciendo el trabajo de Dios, se levanta esta oposición. Y enfrentaron división, persecución y más. Pero Dios seguía haciendo milagros y prodigios, los seguía usando. Y ellos conocían su identidad en Cristo. Ellos conocían su propósito en Cristo. Y tenían la convicción de la misión y el llamado en su vida. Cuando tú llegas a entender tu identidad en Cristo, por cuál el Señor te llamó, entonces entiendes que esto es más grande que tú. Esto es más grande. Alguien está dependiendo de tu ministerio. Alguien está dependiendo de tu obediencia al Señor. Y si tú te das por vencido a la primera oposición, estás dejando a alguien que estaba esperando en tu obediencia. Y nunca va a escuchar la palabra porque tú decidiste darte por vencido o correr. La palabra de Dios una vez más dice: nunca nos ha dado un espíritu de cobardía. Los cobardes corren, los hijos de Dios se quedan a pesar de lo que suceda, ¿verdad? Y todo tiene arreglo. El Señor nunca nos ha enseñado a correr. Así que, iglesia, yo te pido, aprende a estar firme. No corras la primera señal de problemas. Sigamos. Versículo 11. Dice: al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Lisaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaron Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas. Con la multitud quería ofrecerles sacrificios. Incluso hasta fueron apedrados. Pero mire, ¿qué cosa? Hablando y el Señor los estaba usando. Siempre me ha escuchado decir estas últimas semanas: nadie es tan bueno como el Señor nos usa. Le digo a mis líderes, tenemos que entender que el ministerio nunca es nuestro. Siempre, la obra es del Señor. Y nunca podemos adueñarnos de la obra como que es nuestra. El día que usted no esté, yo no esté, el Señor va a levantar a alguien más para seguir la obra, porque no es nuestra. No nos podemos adueñar, por mucho que creamos que nosotros le metemos sudor y sacrificio y sangre, sigue siendo la obra del Señor. Cuando Dios te llame a un ministerio, a una obra, entiende que nunca es tuya, es del Señor. Y el Señor es el que te usa tremendamente. Y mire, ese fue un examen para Pablo y Bernabé, para ver si en el momento que ellos estaban al frente predicando, haciendo milagros en el nombre de Jesús, la gente, por las creencias que ellos tenían, sus costumbres ellos creían que ellos eran dioses. Y comenzaron a traer toros y cuantos más y querer ofrecerles sacrificios, ¿verdad? Y si usted sigue leyendo el capítulo, dice que estos dos hombres rompieron sus vestiduras, corrieron al centro, los pararon y le dijeron: ¿qué están haciendo? ¿Que ustedes no entienden que nosotros somos seres humanos como ustedes? ¿Verdad? Esto lo hacemos en el nombre de Jesús para que se aparten de estas costumbres y sirvan al Dios vivo. Y trataron de darle siempre la gloria al Señor, ¿verdad? Y continúa la historia, se la estoy parafraseando por el tiempo, pero continúa la historia y dice que aún con todo lo que les explicaron, con todo lo que dijeron, muy apenas alcanzaron a calmar a algunos.
Era tan fuerte la costumbre y la cultura que había ahí, que no todos que escucharon. Algunos querían todavía seguir con sus costumbres, sus sacrificios que hacían, pero no entendían que lo que estaba sucediendo en el nombre de Jesús, por algo divino, no por los hombres que lo estaban haciendo. Amén. Y mucho cuidado con tomar la gloria de lo que el Señor nos permite hacer. Por eso es que tenemos que entender, nunca somos tan buenos como el Señor nos usa. Siempre es la gracia del Señor, el favor del Señor que nos hace hacer lo que podemos hacer. Ya sea predicar, ya sea enseñar, ya sea, ¿verdad?, la alabanza, lo que sea que el Señor lo use. Misionero, evangelista, pastor, lo que sea. Es la gracia del Señor, nunca es el hombre. Por eso cuidado con tomar el lugar que le pertenece a Jesús. Punto número 2. La iglesia nunca ha sido perfecta. La iglesia nunca ha sido perfecta. Vamos a entrar en el capítulo 15. Y vamos a leer los primeros cuantos versículos. Sígame ahí. Capítulo 15 dice: algunos que habían llegado en Judea y Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado, un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos de otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los líderes religiosos. Versículo 3. Enviados por la iglesia a pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo habían convertido los no judíos. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los líderes religiosos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes y pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los no judíos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los líderes religiosos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y dijo, y quiero pausar ahí. Así que, ¿qué es lo que ha sucedido? Pablo y Bernabé seguían predicando, y en la iglesia de Antioquía, que aprendimos que es la iglesia, una de las iglesias más grandes, y es una de las iglesias que es el primer lugar donde fueron reconocidos como cristianos, ¿verdad? Fue el primer lugar, la primera iglesia grande de otra cultura, de que eran los no judíos, y comenzaron a predicar ahí. La iglesia estaba creciendo, pero luego se dieron cuenta que habían llegado unos judíos y estaban predicando y estaban enseñándoles que ellos deben practicar todas las costumbres judías si querían ser salvos. O sea, la religiosidad en los que ellos estaban predicando, ¿verdad? Y Pablo y Bernabé se dieron cuenta y escucharon que andaban unos hombres predicando estas cosas. Y entraron en un debate que aún, déjeme le digo, aún en la iglesia hay desacuerdos. Hello. ¿Verdad? Entre los religiosos y los espirituales, los que andan en verdad buscando la presencia del Señor. Por eso es que debemos de ser sensibles a lo que el Señor quiere hacer, porque Dios no es amarrado por reglas. Por eso la gente a veces quiere practicar tradición y religión. Está bien, tiene su lugar, pero a veces Dios quiere hacer las cosas a su manera, ¿verdad? Y es lo que estaba sucediendo. Por primera vez el Espíritu Santo estaba cayendo sobre gentiles. Si usted se recuerda, la costumbre de los judíos era que no podías ni tocar ni rozar tu ropa con un gentil. Eras considerado impuro, no eras limpio. Así que ahora que el evangelio, el Espíritu Santo, algo tan sagrado para los judíos, estaba cayendo sobre los gentiles, era algo grande en la mente de ellos. Tienen que entender el peso que eso llevaba. Así que ellos no podían entender cómo algo tan sagrado estaba cayendo sobre ellos. Y no solamente querían dárselos y dejar lo que hacían, querían que ellos siguieran las costumbres judías, las costumbres religiosas, ¿verdad? Y se hizo un debate grande que lo tuvieron que llevar a los líderes de la iglesia hasta Jerusalén. Que algo que me mantiene que me captó la atención es de que
mientras haya seres humanos, siempre van a haber errores y malicia. ¿Okay? Aún hasta dentro de la iglesia. Usted tiene que entender eso. Y aún así, no es excusa para no congregarse. El mundo dice, ¿verdad? ¿Yo para qué voy si están llenos de hipócritas? Para eso estoy acá afuera. Bueno, ¿verdad? El hipócrita por lo menos le hace la lucha. Y está ahí haciendo el intento a cambiar, el intento en vivir una vida, ¿verdad? Que le agrada al Señor. Pero no por eso es excusa en no congregarnos. Aún con todos los defectos de la iglesia, Cristo nos manda a congregarnos y a tener comunidad. ¿Verdad? Hebreos 10:25 nos dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Okay. No dejemos de congregarnos, aún con los defectos de la iglesia, aún cuando, ¿verdad?, digan algo, el pastor diga algo que no te gustó. Dice, no dejemos de congregarnos, sino, dice, animémonos los unos a los otros, más aún cuando se esté acercando el día del Señor, o sea, la venida del Señor. ¿Verdad? Al contrario, provoquémonos a venir. Y déjeme le digo, y tomo un momento para decir esto. Ataques van a venir, iglesia. Usted va a pasar por momentos difíciles. No es si va a pasar, es cuándo va a pasar. ¿Okay? Vienen. Por el hecho de que usted está tratando de buscar servir al Señor, el enemigo va a querer impedírselo. Y va a venir atacándolo a usted, a su familia. Y lo primero que hace a veces el pecado es traer vergüenza y pena. Y lo digo porque han habido muchos, aún pasado por aquí, que no regresan por pena o vergüenza. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué van a hacer? Es que los hermanos me conocen. ¿Qué van a decir de mí si ahora regreso después de no contestarle la llamada al pastor? Después de no, ¿verdad? Me fui nada más así sin decir nada. Nunca permitas que el enemigo te llene de tanta pena y vergüenza que no puedes regresar a la casa de Dios. Es una mentira del enemigo. Y no permitas que el enemigo te llene de tanta pena y vergüenza. La casa de Dios está abierta para todos y todos tenemos un pasado. Tal vez ese día es usted, el próximo día es el otro hermano, el próximo día seré yo. Todos pasamos por ahí. No es si va a pasar, es cuándo va a pasar. Así que nunca permitas que la pena te mantenga alejado. Lo peor que puedes hacer es alejarte de la casa del Señor. Es lo peor que puedes hacer, porque lo único que garantizas es que las cosas se van a empeorar. Estando cerca de las llamas, por lo menos aunque no sientas estar, aunque estés más seco que un cactus, por lo menos estás escuchando. Por lo menos estás viendo que el Señor está obrando por allá. Y tarde que temprano una chispa va a caer y va a volver a encender tu corazón. Yo lo he dicho varias veces, lo único que me ha mantenido aquí fue el hecho de que me metí al ministerio de la alabanza. A los 15 años de edad, déjeme le digo ahorita, yo no tengo ni un hueso musical en mí. No es natural. Todo lo he tenido que aprender por el esfuerzo. Pero el estar en parte del ministerio de la alabanza, aún en esta iglesia, déjeme le digo, he estado en esta plataforma sin tener negocios de estar aquí, estando mal delante del Señor. Pero se lo digo porque ese compromiso de estar ahí por lo menos me mantuvo cerca. Y sí pasé momentos secos, pero hubo tarde que temprano algo sucedía que despertaba algo dentro de mí y me recordaba por qué estoy aquí. Es el compromiso en servir que te mantiene. No siempre vas a estar prendido, no siempre vas a estar lleno. Van a haber tiempos donde vas a querer irte y lo único que te mantiene es el compromiso porque estás sirviendo en alguna área en la obra. Pero si vienes nada más a sentarte, es muy fácil decir, pues nadie me va a extrañar, yo no hago nada ahí. ¿Por qué? Si no voy, nadie me va a decir nada. Y es fácil. He estado ahí. Y es muy fácil dejar que esa excusa tome prioridad en la vida. Y un domingo se vuelven 2, 2 se vuelven en 3, 3 se vuelven en 6. Y cuando acuerdas, llevas meses fuera. No permitas que el enemigo te llene de tanta mentira, tanta pena que no puedas entrar a la casa del Señor. Es mejor que entres manqueando a que te quedes afuera entero.
Quédate en la casa del Señor y acércate, pase lo que pase. Mateo 18:20, todos lo conocemos, dice: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y aquí somos más de 2 o 3. La presencia de Dios promete estar aquí. Quiere decir que aunque no estés bien, aunque andes mal, estando alrededor de la presencia de Dios, hay esperanza para ti, para que el Señor arregle lo que esté sucediendo en tu vida. Pero tienes que estar. No te puedo ayudar si no te quieres presentar. Tú tienes que hacer lo natural, Dios se encarga de lo sobrenatural. Lo natural es llegar. Prende tu carro, levántate, vístete y llega. Dios se encarga de lo sobrenatural. Lo que tú no le encuentras solución, lo que tú miras como un imposible, Dios lo mira como algo fácil. Estando aquí, presentándote. Por eso es vital, iglesia. No es por la religiosidad, no es por números, no es porque el pastor lo pide. Es de vital importancia que usted haga una prioridad estar en los servicios de la iglesia. Y no solamente los domingos. Júntate los martes desde tu casa. Es una llamada. Puedes estar haciendo los quehaceres si quieres, pero por lo menos estás escuchando. Estás en la oración. Los miércoles, vente, cansado. Una cosa que me han visto aquí, yo nunca les he criticado, les he dicho cómo se deben de vestir. Véngase en la ropa de trabajo. Me importa que esté aquí al que no esté. Véngase como usted tenga que estar, pero venga y reciba. Y van a haber veces que no siempre va a ser un servicio de campaña tremendo. A veces es simplemente el hecho de estar. Tal vez no sientas nada, tal vez no recibas o sientes que no recibes nada, pero es la disciplina de estar. La disciplina de estar. Estudiamos el miércoles y les dije, el policía y todos los de la fuerza militar, se puede decir, entrenan para momentos fuertes. O sea, porque ellos tienen que hacer una decisión de disparar o no, a quién disparar o no, en un segundo. Y son mantenidos responsables por cada bala que sueltan. Así que ellos entrenan día tras día, semana tras semana, cómo operar en esos momentos difíciles, esos momentos donde no pueden operar por emoción. Porque si dejan operar por emoción, la van a regar. Tiene que operar y operar bajo el entrenamiento, porque ese entrenamiento trae una memoria muscular. Memoria muscular quiere decir que tu cuerpo está acostumbrado a hacer ciertas cosas de cierta manera. Si tú te acostumbras y es una memoria muscular que sabes que tienes que estar en la casa del Señor, así como el cuerpo tiene un reloj. Si saben eso, el cuerpo tiene un reloj, lo acostumbras a comer a cierta hora, ¿verdad? Vas a usar el baño a cierta hora, duermes a cierta hora, el cuerpo se acostumbra y tiene un reloj. Esa es memoria muscular. Si tú te puedes entrenar a que debes estar aquí, y eso solamente viene a través de la disciplina. Cuando vengan los momentos difíciles, esos momentos donde la adrenalina corre o los ataques vienen y te sientes desesperado, te sientes trastornado porque va a pasar, tu memoria muscular toma cargo, tu entrenamiento, tus disciplinas toman control y haces las cosas porque ya te vienen naturalmente en hacerlas. No es tanto esfuerzo. Tienes que estar en la casa del Señor. Es una disciplina que estés. Y vuelvo a decir, cada servicio tiene su propósito. El miércoles es discipulado en cómo debemos de vivir como creyentes. Los viernes, los grupos pequeños es donde tú puedes hablar y tú puedes interactuar. Y son temas a la mujer, temas al hombre, temas al joven. Que cada área de tu vida necesita ser ministrada. Y estamos pidiéndote 1 hora o 2 que vengas. Ejerce la disciplina. No podemos dejarnos llevar por sentimiento. La mirada tiene que estar en Cristo. Estos hombres, en cada vuelta que iban,
Estamos apenas en el 15, faltan 5 capítulos. Déjenme le digo, en cada vuelta de la esquina que ellos enfrentaban, estaban enfrentando obstáculos, estaban enfrentando ataques, estaban enfrentando aquellos, su propia gente, su propia raza, los judíos, porque Pablo era judío, su propia raza estaba levantando falsos en contra de ellos. Donde quiera que andaban, ya lo andaban echando a la cárcel, ya lo andaban apedreando. ¿Verdad? En cada momento que él se presentaba para predicar la palabra de Dios, hacer el llamado, había una oposición. ¿Qué nos da a aprender? Que el ministerio no es fácil. ¿Okay? El ministerio no es fácil. Y estoy hablando de ministerio porque cada uno de aquí no estás llamado para sentarte. Tarde que temprano vas a ser llamado a servir si te dejas. Y cuando sirves, hay oposiciones en todo momento. Es que no contestan, es que no llaman, es que no se comunican, no llegan, lo anuncié, pedimos que fuera, no se presentó nadie. En cada vuelta hay oposición. Pero la mirada tiene que quedarse en la misión y en Cristo. Esos hombres, cada oposición, seguían adelante. Los echaban de la ciudad, se sacudían su saco en acción de protesta y seguían a la siguiente. Y a seguir predicando. ¿Y sabe qué? Siempre había alguien que escuchaba. Tal vez la mayoría no, pero por el uno valía la pena. Porque uno escuchara, porque uno estuviera dispuesto a ser transformado por el Evangelio, vale la pena servir al Señor. Así que Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén. Se juntaron con los apóstoles. Los apóstoles tuvieron la sabiduría. Pedro era uno de ellos. Y tuvieron la sabiduría en orar y pedir la guianza del Señor. Y regresaron con un veredicto, con una decisión. Y dijeron, Pablo comenzó a hablar, y se lo voy a parafrasear lo que es el capítulo 15. Pablo dijo, si ustedes se recuerdan, por mis labios salió que este evangelio iba a correr a los no gentiles. ¿Se acuerda la visión que Pedro tuvo cuando se vio con el centurión? Que él tuvo la experiencia de que él pudo ver con sus propios ojos, a través de su ministración, que el Espíritu Santo cayó en casa de un gentil. Y ahora él estaba en posición para hacer una decisión para toda la iglesia. Y él se paró y dirigió la palabra y le dijo, el Señor ha mostrado aprobación hacia ellos. Les dio el Espíritu Santo como nos ha dado a nosotros. Dijo, vamos a escribir una carta. Ellos no tienen que seguir las leyes de la Torah. No tienen que seguir las leyes de Moisés que los judíos siguen. Con que simplemente se guarden de comer. Y les dio una lista, guarden de comer ciertas cosas, que se guarden de sangre, que no se metan en inmoralidades sexuales. Con eso tienen. Y les mandaron una carta con Pablo y Bernabé y con unos testigos. Y fueron y lo llevaron a la iglesia de Antioquía y leyeron la carta. Hay algo que aprender ahí también. Que Pablo y Bernabé aprendieron a obedecer la cadena de mando. Ellos no simplemente hicieron lo que quisieron hacer. Fácil se hubieran enojado y dice, pues yo no, ¿verdad? Esto lo voy a arreglar ahorita, y hubiera corrido a los judíos que andaban predicando. Pero ellos tomaron el orden que había y fueron a los líderes y esperaron la decisión desde arriba, sin tener que hacerlo ellos. Y ellos mismos llevaron la noticia y la iglesia dice que siguió creciendo. Y ellos continuaron predicando. Luego en el capítulo 16, y aquí voy a resumir, voy a ir más rápido. Capítulo 16, 17, 18, 19 al 20. Pero el tercer punto es por la causa del Evangelio. Por la causa del Evangelio. Y al fin del capítulo 15, hay otra desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Los dos hombres que el Señor ha usado grandemente hasta ahora. Al fin dice que era tiempo de continuar con el ministerio. Y Bernabé quería traer a Juan, conocido como Marcos, que si usted se acuerda, unos capítulos atrás andaba con ellos en el inicio de su campo misionero, pero dice que él se fue a medias y se regresó a Jerusalén, los abandonó y se fue.
Y Bernabé ahora quería traerlo y Pablo no quería. Y dice, fue tanto el disgusto que dice que decidieron separarse. Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo salió y tomó a Silas. En el capítulo 16 somos introducidos a Timoteo. Y conocen a Timoteo, un joven, y Pablo lo lleva con ellos. Y comienza a viajar Timoteo, Silas, junto con Pablo. Y vamos a estar ahí, capítulo 16, sígame rápido. Llegó Pablo a Derbe y después de Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los líderes religiosos de Jerusalén, para que los pusieran en práctica. Así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Atravesaron la región Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando a lo largo de Misia, bajaron a Troas. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia puso de pie, rogaba: pase a Macedonia y ayúdenos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias a los macedonios. Hay algo que dicen sobre el asumir las cosas. Y si usted lee esa última parte, Lucas, que es el escritor del libro, estaba asumiendo que la visión que Pablo tuvo era porque tenían que ir a predicarle a los macedonios, ¿verdad? Y ¿cuántos saben que Dios no hace las cosas como nosotros pensamos? Ellos pensaban que iban a otro viaje misionero por esa causa, sin saber que lo que les esperaba era algo muy distinto, muy diferente. Parafraseando el capítulo, van llegando a Macedonia y se les junta una joven que tenía un espíritu de adivina. Y usted ha escuchado la historia, ella comienza a gritar en las calles: estos son siervos del Dios Altísimo, y andan anunciando el mensaje de salvación. Y ellos predicando, y ella seguía gritando hasta que se frustró un poco Pablo. Se voltea y reprende al demonio, y el demonio sale de la mujer. Y dice que eso enfureció a los dueños de la mujer, y porque ya no iban a poder ganar dinero. La Biblia dice que ella ganaba mucho dinero haciendo adivina. Y el momento que le reprendió el espíritu, sabían que ya no iban a poder seguir haciendo los mismos negocios. Y los echaron, los denunciaron, los azotaron, los echaron preso, ¿verdad? Y sin juicio, sin proceso legal que deberían de haber tenido. Es ahí donde usted lee la historia, donde Pablo y Silas están en la cárcel y comienzan a adorar y a cantar al Señor, y viene un terremoto grande, que se abren las cárceles, se sueltan las cadenas, ¿verdad? Y hay humo, y hay tierra por todos lados, hay un polverón por todos lados, y el guardia estaba a punto de matarse, porque creían que todos los prisioneros se habían ido. Pablo habla y dice: no te hagas daño, todos estamos aquí todavía. Ese era el macedonio de la visión. No era que iban a andar predicando por toda Macedonia. Tuvieron que pasar por la humillación de la mujer, el arresto, el azoteo que les dieron, todo para venir para que un hombre escuchara. Imagínense cómo funciona a veces el Señor. Por eso es de que la mirada siempre tiene que estar en Él. Imagínense, pónganse en los zapatos de ellos. ¿Usted cree que aguantaría
una azotada injusta? ¿Usted cree que aguantaría, ¿verdad?, estar encerrado? Y no crea que son las cárceles de 5 estrellas que tenemos ahora, ¿verdad? Esto era una cueva donde los metían, lleno de polvo, y aún ahí, en vez de renegar, se comenzaron a cantar, a alabar. ¿Por qué? Porque ellos conocían a quien servían. Ellos conocían la identidad y ellos conocían que este no era el fin todavía. Así que, ¿para qué amargarse el día? Seguían alabando, adorando, y a través de eso el Señor hizo otro milagro más. Ese terremoto vino, este hombre vino, se arrodilló, dice, y le rogó: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y dice que se entregó al Señor. No solo él, lo llevó a su casa, bautizaron a él y a toda su familia. Amén. A toda su familia los bautizó, y luego llegó una orden desde arriba que los dejaran libres. Uno diría, pues qué bueno, se deberían ir. Pero Pablo dijo: no, Señor. Nos arrestaron y nos aceptaron en público. Dice: dile a los líderes desde arriba que si quieren librarnos, no lo van a hacer escondidas. Digo que ellos tienen que venir y escoltarnos personalmente hasta la ciudad, que todos vean que ellos nos están liberando. Y así fue, usando la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Recuerde que no eres cualquier cosa delante de los ojos de Dios, iglesia. Tenemos que aprender a tomar la autoridad. Ahora, con eso viene un precio que pagar, ¿verdad? Con eso viene un precio que pagar, porque más adelante vamos a leer sobre aquellos que trataron de hacer el trabajo que Pablo hacía y les fue muy mal. Pero en el capítulo 17 continúa la persecución en Tesalónica, que es donde tiene que separarse Pablo de Silas y Timoteo, y lo mandan para Atenas. Atenas, si usted no sabe, en un país griego, era un país lleno de idolatría. Es ahí donde conocemos a Atena, a Zeus y todos estos dioses que se hacían delante. Estaban llenos de ídolos. Fue ahí donde Pablo usó una inscripción que vio en una estatua que decía: al Dios desconocido. Y de ahí se agarró para predicarles sobre ese Dios que ustedes dicen que es desconocido. Es el Dios Altísimo. Y comienza a predicarles, y fueron convertidos varios ahí, ¿verdad? Y Pablo comienza a predicar. Luego en el capítulo 18 continúa a Corinto, ¿verdad? Y Timoteo y Silas se reúnen desde Macedonia con Pablo. Pablo sigue predicando, pero los judíos se opusieron y lo insultaron. Así que se dirigió a los gentiles, ¿verdad? Y mantuvo nuevamente la mirada en Cristo y en la misión. Y Dios le afirma nuevamente a Pablo directamente. Porque yo me imagino, oiga, después de una ciudad, 2, 3 ciudades, y comienza a cansarte al ver la oposición, vez tras vez tras vez, ¿verdad? Que siguen oponiéndose, siguen haciendo la vida de cuadritos, ¿verdad? Y Dios, a su debido tiempo, siempre trae una manera en poder reafirmarte tu llamado, reafirmar lo que estás haciendo, para que no olvides que Él está contigo. Vaya conmigo al capítulo 18, versículo 9. 18:9. Mire lo que el Señor le dice a Pablo. Yo creo que llegó un momento donde aún su fe, que se mira tan fuerte, necesitaba escuchar esto. Y dice así: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó ahí por 1 año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. ¿Verdad? Una palabra a veces que venga del Señor es suficiente. Aprende a pedirle al Señor eso: Señor, necesito nada más una, pero que venga de ti. Y eso es suficiente para darte la fuerza en seguir adelante, ¿verdad? Y enfrentando toda oposición, sabiendo de que Él tenía la aprobación del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor estaba a su lado y dice: no te calles. En otras palabras, van a tratar de callarte,
Pero no te calles, sigue hablando, sigue predicando, sigue haciendo lo que te he llamado a hacer. En el capítulo 19, Pablo recorre a las congregaciones entre Jerusalén, a Antioquía y todo en el medio que él ya había visitado y había establecido iglesias. Él iba fortaleciéndoles, animándole a los líderes, poniendo líderes y pastores en los lugares, ¿verdad? Y donde se da cuenta que los discípulos ahí todavía en Éfeso, llegó a la ciudad de Éfeso y se había dado cuenta que ahí todavía no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Así que sígame ahí en el capítulo 19, versículo 1. Dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. El bautismo de Juan, respondieron. Pablo les explicó: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo le impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y le empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Dios no necesita mucho, con pocos lo puede hacer. Y esta gente recibió el poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, recibieron el poder, ¿verdad? Y en este capítulo leemos sobre aquellos que intentaron a reprender un endemoniado. Brinque conmigo al versículo 13. Versículo 13 dice: algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno le respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quién son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Esto nos muestra que hay un precio que pagar por la autoridad que hay en el nombre de Jesús, por la unción. No es cualquiera, no es suficiente, porque hay otro versículo que dice: no todo el que dice Señor, ¿verdad?, entrará al reino de los cielos. No solo porque tú conoces el nombre de Jesús, proclamas la sangre de Cristo, quiere decir que puedes utilizar el poder que hay en ella. Hay un precio que pagar. Algo que nunca va a cambiar, vengan las modas que vengan, venga la tecnología que venga y los cambios de la cultura que vengan. Hay algo que nunca va a cambiar, y eso es el buscar al Señor en ayuno y oración para tener la unción que viene en el nombre de Jesús. Tenemos que buscar la gloria del Señor. Dios todavía es un Dios de milagros. Todavía es un Dios que libera de endemoniados. Todavía es un Dios que rompe cadenas y maldiciones. Pero tiene que haber un pueblo que aprenda a pagar el precio y aprenda a meterse en ayuno y oración. Y con eso, déjenme les digo, se acerca octubre. Octubre, ese va a ser el segundo año que lo hacemos. Hacemos un ayuno de 21 días cada enero, que lo hemos hecho por años. Pero el año pasado comenzamos en octubre a hacer el segundo ayuno de 21 días. Y se viene octubre y vamos a hacer otro ayuno de 21 días. Y cae justamente donde vamos a tener la campaña de 3 días. Esperamos que el Señor va a hacer milagros y prodigios, pero tenemos que buscar la gloria del Señor. En este capítulo 19 se levantó otro disturbio. Ya estamos por acabar. Se levantó un disturbio porque un hombre conocido como Demetrio comenzó a juntar a varios. Ellos eran aquellos que hacían ídolos y imágenes de plata, de oro, y juntó a varios y comenzó a decirles: oyes, con esta noticia que Pablo y los apóstoles andan dando, si no los paramos, nuestro oficio se va a ir por el suelo. Dice, tenemos que hacer algo. Y les vuelvo a decir,
mis respetos para aquellos que se paran por lo que creen, aunque estén equivocados. Porque hay tanta gente que hablan, pero nunca hacen nada. Pero estos se levantaron y hoy crearon un movimiento, crearon un alboroto grande, llevaron a tanta gente a un templo de los ídolos que tenían ahí. Y comenzaron a hacer un alboroto grande, ¿verdad? Queriendo eliminar y sacar a todos los cristianos de ahí. Y se alborotó tanto y siempre, algo que siempre, no era la primera vez, habían varias veces que eso había ocurrido. Pero algo que siempre pasaba, porque los apóstoles nunca entraron en violencia. Siempre predicaban con autoridad, con firmeza, pero siempre pacíficamente, como la palabra del Señor lo manda. Y cada vez que se alborotaba tanto, llegaba hasta el gobernador, el líder, y varias veces simplemente decía, pues aquí no hay amenaza militar, no han quebrado leyes, no vemos por qué esto tiene que ser un asunto legal, arréglenla entre ustedes mismos. Y los despedían. ¿Cómo era el Señor? ¿Verdad que aún con todo el guato que hace la gente a veces, usted deje que el Señor pelee la batalla? Usted haga lo que el Señor lo manda hacer y hágalo pacíficamente, hágalo en el amor del Señor y verá como el Señor siempre hace que las cosas obren para bien. Y la protesta se despidió y no pudieron hacer nada y el evangelio continuó predicándose. Y en el último capítulo que vamos a cerrar en el día de hoy, en el 20, la jornada llega a terminar en Jerusalén. Y aquí vamos a levantar la próxima semana en el 21, porque es aquí donde Pablo comienza a sentir que ya su jornada está llegando a su fin. Y él sabía que ya no iba a volver a ver a todos los siervos que él encomendó a las obras que él había establecido. Y podemos ver y escuchar el corazón de Pablo y la entrega de Pablo. Así que síganme en el capítulo 20, versículo 22 en adelante. 22 en adelante, y con eso cerramos. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que ahí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimiento. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que me termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen. Yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismo y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Qué amonestación de parte de Pablo a todos los siervos que él había dejado, diciendo: no me van a volver a ver, pero en otras palabras, sigan el ejemplo que me han visto. No he parado, he seguido predicando, he seguido. No pueden decir que es porque no se les dijo. Se les dijo, se les predicó, y cuando yo ya no esté se van a empeorar las cosas. Van a querer venir y acabar con ustedes. Aún unos de ustedes van a comenzar a enseñar cosas que no deben de ser. Y se ten alerta, ten cuidado. Gloria a Dios, hermanos. Esperamos que esta palabra vino y ha impactado su vida como el de nosotros. Le queremos dar el reto de Santiago. La Biblia dice en Santiago 1:22 que no seamos solamente oidores de la palabra, sino que hacedores.
Entonces usted el día de hoy puede compartir este video para ser un hacedor de la palabra. Comparte este video con alguien porque esperamos y sabemos que va a ser de bendición, no solamente a la vida suya y el de nosotros, pero a aquella persona también, quizás un familiar o amigo. Quizás quiere considerar en dar el día de hoy. Hay varias opciones en cómo usted puede dar vía su teléfono o por nuestra página de web. Está toda la información aquí para usted. Y también si quizás tiene una petición o un testimonio que quiere compartir con nosotros, escríbenos en nuestra página de web, también en nuestro correo electrónico que se halla ahí mismo también. Y le esperamos para la próxima. No se pierde, como le dije, sintonízate con nuestra página y con nuestro canal. Dios me los bendiga.